amigas y amigos? Es un placer tenerlos de nueva cuenta aquí en Semana 21.2, una producción de Congreso TV donde le llevamos hasta su hogar los asuntos más relevantes que se discuten en el Poder Legislativo de la Ciudad de México. Información relevante para todos quienes habitamos la capital del país, ya que las decisiones que se toman aquí tienen un impacto en todos los actos de nuestra vida ciudadana. Arranca el segundo año de ejercicio de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Entregan el cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México al Congreso. Le presentamos un balance de los trabajos de quienes encabezan los diferentes grupos parlamentarios. Proponen mesas para analizar los derechos político-electorales de los grupos vulnerables. Los diputados de la Ciudad de México legislan contra el fraude familiar. Como ve, tenemos mucha información generada en el Congreso de la Ciudad y quién mejor que Germán Martínez para que nos cuente lo que ha ocurrido en los últimos días. Hola, Germán. ¿Qué tal, Feli? Es un gusto estar de nuevo en este espacio y vaya que esta semana estuvo muy movida para las y los legisladores. Pues les cuento que terminó el primer año de ejercicio de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México y dio inicio su segundo año de actividades. La cita para conformar la nueva mesa directiva del órgano legislativo fue el pasado jueves 1 de septiembre. Sin embargo, al no recibir las propuestas de las y los coordinadores de los grupos y asociaciones parlamentarias, ni de la Junta de Coordinación Política para la integración de la nueva mesa, las y los legisladores fueron convocados para el próximo lunes 5 de septiembre y lograron un acuerdo. Mientras tanto, el diputado Héctor Díaz Polanco seguirá coordinando los trabajos legislativos. Esta semana, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, entregó a un presidente de la mesa directiva del Congreso capitalino, Héctor Díaz Polanco, el cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo. En el informe se dan detalles sobre el estado de la ciudad en materia de seguridad, economía, movilidad, educación, entre otros. Batres Guadarrama informó que será el próximo 7 de octubre cuando la jefa de gobierno acuda al recinto legislativo para presentar su informe ante las y los representantes populares. La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para llevar a cabo mesas de discusión, consulta y análisis de las propuestas relacionadas con la formulación de iniciativas en materia de acciones afirmativas que garanticen los derechos político-electorales de los grupos de atención prioritaria. El diputado Temístocles Villanueva, presidente de la comisión, dijo que las acciones afirmativas son resultado de un largo proceso de luchas por garantizar los derechos políticos de los grupos sociales y personas que históricamente han estado en situación de desigualdad o bajo discriminación estructural. Señaló que es necesario escuchar a la ciudadanía y generar consensos y propuestas para legislar en la materia. A través de 5 mesas de trabajo se buscará garantizar la participación y representación de los grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, personas afrodescendientes, jóvenes, personas LGBTTIQ+, y la participación de personas en prisión preventiva. Esta semana se llevó a cabo el Parlamento de Personas con Discapacidad en el Congreso de la Ciudad de México, durante el cual fueron presentadas diversas iniciativas, entre ellas una para reformar el reglamento para los trabajadores no asalariados de la Ciudad de México, con el fin de incorporar el oficio de masoterapeutas, así como la consideración de las personas con discapacidad con actividades comerciales en la calle. Entre otras cosas, se propuso también la creación del Centro de Videointerpretación para la comunicación en lengua de señas mexicana a fin de generar mecanismos de comunicación con las personas sordas, sobre todo en el ámbito de la salud, que al no contar con un modo para comunicarse con las y los médicos, su atención puede verse mermada. La diputada Marisela Zúñiga Cerón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, previo a realizar la clausura del Parlamento, reflexionó sobre la importancia de generar espacios de diálogo, análisis y discusión para las personas con discapacidad y aseguró que su voz y sus demandas serán escuchadas. Reconoció el trabajo y el diálogo generado por las personas parlamentarias, quienes generaron insumos para poder legislar en materia de derechos humanos para las personas con discapacidad. La Comisión de Seguridad Ciudadana en el Legislativo local avaló un dictamen para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que a través de la Policía Cibernética sean investigadas y eliminadas las páginas de internet de fraude que ofrecen viajes a bajo costo para estafar a sus usuarios, conocidas como montaviajes, e informen a la ciudadanía sobre cómo evitar dichos engaños. A propuesta del diputado Jorge Gaviño, el exhorto también será dirigido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a efecto de que se realicen las acciones necesarias para investigar y perseguir este tipo de fraudes. Y así terminamos con la información más relevante generada en el Congreso de la Ciudad de México. Nos vemos la próxima semana con mucha más información y volvemos contigo, Feli. Muchas gracias, Germán.
¿Quién de nosotros no ha sido testigo o escuchado de los problemas financieros que llegan a presentarse entre muchas parejas que tras una ruptura se ven en la disyuntiva de lo que habrá de suceder con los bienes adquiridos a lo largo de la relación? También hemos escuchado de cómo personas sin escrúpulos aprovechan esta situación para despojar al otro de lo que legítimamente le corresponde, muchas veces en detrimento de los hijos cuando los hay. Para ayudar a evitar estos abusos, el Congreso de la Ciudad de México legisló para dar elementos de defensa a las posibles víctimas. Antonio Vázquez nos tiene la información. Amigas y amigos de Semana 21.2, todos hemos tenido alguna relación. Muchos de ustedes incluso lo han formalizado a través de nuestras leyes. Seguramente les ha ocurrido o ya se podrán imaginar las complicaciones que conlleva la separación legal y enfrentar los procesos de custodia si es que hay hijos de por medio, o en caso de haber adquirido conjuntamente una vivienda o algún bien material. Muchas de las veces, uno de los implicados puede no estar de acuerdo. Los sentimientos cambian y con ellos el enfoque de las personas que olvidan los acuerdos pactados cuando estaban juntos. Incluso, un gran número de personas al terminar una relación recurren a deshacerse de las cosas adquiridas en común, vendiendo la casa, el departamento o el auto sin el consentimiento de la otra persona, transfiriendo o poniendo a nombre de terceros la propiedad que en teoría fue adquirida junto con su expareja. Este hecho es una total injusticia, pues se trata de un patrimonio que construyeron entre dos, lo cual recaería en un auténtico fraude. Teniendo este problema en común dentro de la sociedad capitalina, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la tipificación al delito de fraude familiar, por lo que se podría aplicar una sanción de 1 a 5 años de cárcel a quien cometa este acto. Aquí te cuento de qué se trata. Se le llama fraude familiar a quienes perjudican los intereses de la sociedad conyugal, un patrimonio en común generado durante el matrimonio, el concubinato, a quienes oculten, transfieran o adquieran bienes en nombre de terceros. Es decir, que uno de los implicados en una separación de un matrimonio o concubinato traspasa o pone a nombre de otra persona sus propiedades para afectar el patrimonio de la contraparte, además del de hijos e hijas que tengan en común. Por lo que la persona que comete un fraude familiar en la Ciudad de México tendrá una sanción de 1 a 5 años de prisión y hasta 300 días de multa. El diputado Octavio Rivero Villaseñor, representando a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, explicó que el dictamen votado a favor por el Pleno del Congreso local reforma el artículo 232 bis del Código Penal para el Distrito Federal, con lo que se garantizará la justicia para los afectados. Es necesario referir que con la venia de esta soberanía se pretende reformar el artículo 232 bis del Código Penal. Se advierte la necesidad de tipificar el delito de fraude familiar, pues con ello se garantizarían los derechos que adquieren las y los ciudadanos a través del matrimonio y el concubinato, y de esta forma evitar las controversias familiares ante los tribunales competentes que se va del cumplimiento de la obligación de pago de la pensión alimenticia para los menores de edad e integrantes prioritarios de las familias. Tan solo en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó 92.739 divorcios en nuestro país. En la última década, la tasa de divorcios se incrementó 57.26%. Sin duda, un tema en el que era necesario atender a tantas personas que pasan por esta situación y que lamentablemente llegan a una instancia legal para resolver este conflicto. La idea de tipificar el delito familiar surge tras conocerse múltiples casos en las que las exparejas hacen transferencias o compras a nombre de terceras personas para quedarse con todo el patrimonio, una vez que concluye un proceso de divorcio o separación, lo cual, además de representar una injusticia, algunas veces implica que los hijos queden en el desamparo. De esta manera, el Congreso local continúa protegiendo a los capitalinos, garantizando los derechos que adquieren las y los ciudadanos a través del matrimonio y el concubinato. Y no solo ellos, también los menores de edad que son parte de estas relaciones de familia. Desde aquí, les recomendamos que pensemos con responsabilidad y prioricemos el bien común de nuestra familia y el futuro de los hijos que la integran. Feli, de mi parte es todo, regreso contigo y por acá nos vemos la próxima semana. Gracias, Antonio. El fraude familiar es un delito que ahora se persigue por ley, protegiendo el patrimonio de quienes en algún momento de su vida decidieron emprender un camino común, pero cuyo proyecto finalmente no se concretó. Pero sobre todo, da garantías a víctimas inocentes como son los hijos.
La Jucopo es un órgano de dirección donde se expresa la pluralidad del Congreso. Se integra por los y las coordinadoras y vicecoordinadoras de los grupos y asociaciones parlamentarias y tiene como objetivo impulsar entendimientos y convergencias políticas. Para un servidor es muy gratificante el honor que tuve de haber podido presidir esta Junta de Coordinación Política durante este año legislativo que está concluyendo, y hay una evaluación desde mi punto de vista muy positiva debido a que encontramos el alcance para muchos acuerdos. Hace poco más de un año, los capitalinos elegimos en las urnas a diputados locales. Para ser precisos, el 5 de junio de 2021 fueron las elecciones y el 1 de septiembre los nuevos legisladores rindieron protesta en este recinto de Donceles. Se ha cumplido un primer año de que se integró el Pleno, así como los órganos de dirección, que son la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, conocida como Jucopo, en la que los coordinadores y vicecoordinadores de cada uno de los 8 grupos parlamentarios acuerdan la celebración de las sesiones de trabajo y la agenda a tratar, entre otros temas. Un órgano que refleja la pluralidad de los 8 grupos parlamentarios y donde también hay debate fuerte para dar salida a las agendas. Marina Estrada conversó con diputados de este Congreso justamente sobre el alcance de los trabajos de esta Junta, lo que se logró y, por supuesto, sobre lo que viene para este segundo año de trabajo. El Congreso de la Ciudad de México, en su segunda legislatura, está integrado por 8 grupos parlamentarios que representan a 6 partidos políticos: Morena, el PRI, el PAN, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. Posiciones ideológicas muy diversas convergen en el Pleno, en la Mesa Directiva y en la Junta de Coordinación Política, mejor conocida como la Jucopo. La Jucopo es un órgano de dirección donde se expresa la pluralidad del Congreso. Se integra por los y las coordinadoras y vicecoordinadoras de los grupos y asociaciones parlamentarias y tiene como objetivo impulsar entendimientos y convergencias políticas para que el Pleno pueda adoptar las decisiones que le corresponden. Además, acuerda la celebración de sesiones públicas y elabora la agenda de los asuntos políticos que se tratan en estas, entre otras atribuciones. Debate y confrontaciones se dan en este órgano, pero también consensos y acuerdos, aunque no siempre todos los necesarios. ¿Cuáles fueron los logros de la Jucopo en este año legislativo que concluyó y cuáles son los retos para el segundo año que ya comenzó? Que las iniciativas presentadas por las y los 66 diputados no se queden en la congeladora y puedan ser dictaminadas para tener mejores leyes que garanticen los derechos de los capitalinos es lo que se espera del trabajo de los diputados. Sin embargo, muchas veces se quedan rezagadas, como sucedió en el primer periodo de sesiones. Para superar este rezago, la Junta de Coordinación Política tuvo un importante acuerdo. Hubo grandes acuerdos, como fue el tema que ya no haya caducidad en las iniciativas. Ese fue un acuerdo emanado de la Jucopo y que brinda la posibilidad de dictaminar una serie de iniciativas que a lo largo de este año legislativo se estuvieron ingresando desde las diferentes bancadas y que, bueno, como se diría coloquialmente, se quedan en la congeladora. Entonces, ¿qué estamos buscando y qué se buscó desde la Jucopo? Que este acuerdo continúe. Pues permitió el diálogo abierto y poder consensar varios temas que se ven en la Jucopo. Uno de ellos es el tema de había iniciativas que no estaban o ya estaban como feneciendo del tiempo y se logró un acuerdo para lograr avanzar en este rezago legislativo que había en la cuestión de iniciativas. Creo que fue un buen acuerdo, aunque hubieron algunas imprecisiones que habría que retomar esta próxima Jucopo para poder delimitar tiempos y además entre todas las fuerzas políticas definir, ¿no?, como sus prioridades y así poder avanzar sin estar violentando el reglamento, ¿no?, que nos señala que deben de estar en tiempo las iniciativas para hacerlo. Pues creo que eso es un logro. Además de este acuerdo, para la diputada Elizabeth Mateos, un logro fundamental de esta Junta fue la gobernabilidad, ya que fue un año muy difícil, asegura, en el que hubo mucha confrontación de posiciones, se tuvo que hacer mucha política, mucho diálogo y al final se lograron consensos. Hay temas muy importantes que se han discutido aquí que también hemos logrado sacar por consenso. Temas que pasan sobre todo, por ejemplo, para seguir
consolidando los derechos de las mujeres, ¿no? Para que tengamos una vida libre de violencia. Y aquí, pues todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios, independientemente de nuestras posiciones políticas, nos hemos podido poner de acuerdo en una agenda, ¿no? Política de género. Y eso me parece que también es parte de los logros que se tienen, de que hay diálogo, de que hay reconocimiento del valor de cada una de las fuerzas políticas. Sin embargo, en un ejercicio de autocrítica, la Junta de Coordinación Política no alcanzó sus metas. Así lo expresa el diputado Jorge Gaviño Ambriz. Lamentablemente han tenido este órgano pocos metas alcanzadas. Hemos tenido una gran improductividad legislativa. No ha habido, lamentablemente, frutos legislativos importantes, pero tampoco ha habido debate que enriquezca la vida democrática de la ciudad. En coincidencia con el diputado Gaviño, para Royfi Torres fue un año muy complejo. Señala que lamentablemente para el Congreso y sobre todo para la ciudad hubo pocos acuerdos, no por falta de atención de la presidencia de la Junta a cargo del diputado Ernesto Alarcón, sino porque no se dieron las condiciones para un debate parlamentario nutrido. Lo que ha faltado en este Congreso pues ha sido la posibilidad de discutir y de generar propuestas entre todos los grupos parlamentarios y asociaciones parlamentarias. Y eso constituye el reto que tenemos hacia adelante en este segundo periodo legislativo para la nueva conformación de la Junta de Coordinación Política y sobre todo para la mesa directiva que se va a elegir para iniciar estos trabajos. Tienen en sus manos la responsabilidad de generar las condiciones para que mejore el debate parlamentario, pero sobre todo para que podamos encontrar el camino para acordar lo mejor para la ciudad. De acuerdo con información del Congreso, este primer año de trabajo los diputados presentaron 1,098 iniciativas, se dictaminaron 112, se retiraron 32, una fue desechada en comisión y quedan pendientes 953. De ahí la importancia del acuerdo para extender los tiempos de su dictaminación. Concluido el primer ciclo de la Junta de Coordinación Política con avances y retos, inicia el segundo año legislativo, definitorio para cualquier Congreso. Con un cambio en la presidencia de la Jucopo, un año previo a una contienda electoral federal y local para elegir al presidente de la República y al próximo jefe o jefa de gobierno. Un año que se prevé será más complicado. Y me atrevo a decir que este año va a ser todavía más difícil que este periodo que está terminando, ¿no? Y no lo digo porque lo quiera, sino porque así lo veo, porque finalmente sabemos pues que se vienen tiempos electorales, se acerca el 2024 y la verdad es que veo que las posiciones políticas posiblemente se vayan a radicalizar en el Congreso y creo que es cuando más hay que usar el diálogo, cuando más hay que hacer política, cuando más hay que ser ingeniosos y tratar de poner este arte, porque la política es un arte, al servicio de la gente. Sí viene un año bastante fuerte, un año de mucho trabajo, un año de mucha paciencia, un año de muchos acuerdos políticos, pero también un año en el que considero que todos los legisladores tenemos que ver principalmente por el bien de los ciudadanos, antes que por cualquier color partidista. Pues tenemos grandes retos. Para empezar, pues sabemos que viene la glosa de los informes, ¿no? Viene el informe de la jefa de gobierno, el cual pues estaremos muy atentos y cuestionando las acciones que ha hecho y lo que no ha hecho. Además también hay que decir, viene el presupuesto, que el presupuesto pues es muy importante. Tenemos que ver que se apoyen los rubros de seguridad, los rubros de educación, los de empleo. Entonces creemos que tenemos un cierre de año muy importante. Este periodo que va a empezar es sumamente importante. Tenemos que consolidar varios temas y también tenemos que dejar el rezago legislativo. Un cierre del año importante que, como apunta el diputado Espina, comienza con el informe de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con las comparecencias de los integrantes del gabinete y los titulares de las alcaldías y órganos autónomos, rumbo a la entrega y discusión del presupuesto del próximo año, además de sacar por consenso las agendas prioritarias para cada grupo o asociación, que en muchos casos son coincidentes. Hay temas muy importantes, por ejemplo, la iniciativa que integró la jefa de gobierno para que la beca estudiantil, la beca del bienestar para niños y niñas, ya sea un derecho universal para todas y para todos, y ya no importa quién gobierne esta ciudad en adelante, las niñas y los niños tengan ese derecho desde el preescolar, la primaria y también la secundaria. Es un periodo con gran dinamismo. ¿Por qué? Porque tenemos
nosotras en Morena como prioridad sacar adelante una reforma muy importante para esta ciudad que tiene que ver con una iniciativa enviada por la jefa de gobierno en el periodo pasado y es el poder elevar a rango constitucional mi beca para empezar y la escuela es nuestra. Y bueno, sabemos que al final de este periodo debemos culminar con la aprobación del paquete económico del próximo año, del 2023, pero todo eso lleva un trabajo muy largo por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este Congreso y estos trabajos estarán iniciando quizá a finales del próximo mes, el poder escuchar a todas las alcaldes, alcaldesas, organismos autónomos, Tribunal Superior de Justicia, en fin, para saber cuáles son los requerimientos, poder armar este paquete económico. Además del tema educativo, los asuntos medioambientales, la recuperación económica y la mejora de la infraestructura en salud también están en la lista de prioridades. El tema del agua, de verdad es un tema, ¿no? Es un tema que es muy, muy importante que estemos atendiendo aquí en el Congreso, coadyuvando con las acciones que está haciendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Uno de los grandes temas que creo que no puede faltar en estas discusiones es el tema del medio ambiente. Este año no lo tocamos a profundidad, sin embargo la crisis climática que tenemos ya es una realidad y tenemos que encontrar la forma de que el Congreso junto con el gobierno de la ciudad trabajemos por la declaración de una emergencia climática que nos permita coordinarnos para enfrentar este grave problema que nos está afectando a todas y todos. Es una agenda que viene también encabezando el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que tiene que ver con la recuperación económica, de las familias que menos recursos tienen, tiene que ver también en términos de mejorar y destinar más recursos para la infraestructura de salud, para tener un personal mejor equipado, mejor pagado y también, bueno, pues tenemos que trabajar en fortalecer el sistema de agua de la Ciudad de México para que tengamos agua de calidad en toda la ciudad y evitar el desperdicio de agua que es más del 40% en el tema de fugas. También tenemos que hablar de una agenda en materia de derechos humanos en donde podamos condenar y sobre todo erradicar la violencia contra las mujeres. Tenemos que ver por la primera infancia, por las niñas y niños y adolescentes, es decir, una agenda muy amplia que existen a través del diálogo, a través de la voluntad política, generar los acuerdos para que podamos materializar todas las iniciativas y dictámenes sean aprobadas en beneficio de la ciudadanía. Para este segundo año de la segunda legislatura, la Junta de Coordinación Política estará presidida por el diputado Christian von Roerich, quien se ha comprometido a realizar un trabajo integrador e institucional para abordar los temas que le interesan a todos los capitalinos. Vamos a trabajar de manera institucional con el gobierno de la ciudad, con las alcaldías y con todas las fuerzas políticas del Congreso de la ciudad para sacar adelante la agenda que los capitalinos están exigiendo. Así comienzan los trabajos de los diputados del Congreso de la Ciudad de México, que a partir de esta semana volverán a las sesiones regulares de los martes y los jueves para cumplir con el mandato de articular mejores leyes, garantizar los derechos de todas y de todos los capitalinos y por ende mejorar la calidad de vida, más allá de confrontaciones partidistas que solo desdibujan su labor como representantes de todos los habitantes de esta ciudad. Pues ahí tienen la perspectiva de los distintos legisladores sobre el trabajo de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de la Ciudad de México, que este primer año legislativo estuvo encabezada por el diputado Ernesto Alarcón, del Grupo Parlamentario del PRI, de quien las diversas fuerzas políticas han reconocido su labor. Un año difícil, decía la diputada Elizabeth Mateos, mucha confrontación de posiciones, pero al final de cuentas se lograron consensos. Y cuando no los hubo, las definiciones se tomaron con la participación democrática. Destacar también lo que decía la legisladora, los acuerdos para atender una agenda política de género y consolidar los derechos de las mujeres. Por otra parte, como señala el diputado Royfit Torres, inicia una nueva etapa con el reto de discutir y generar propuestas entre todos los grupos y asociaciones parlamentarias, con el fin de mejorar la productividad legislativa. Nosotros, con los puntos de vista variados que tiene cada una de las fracciones
inclusive atendiendo su propia ideología política, pues a veces se encuentran puntos de divergencia. Sí. Sin embargo, tratamos de encontrar lo que sea coincidente y lo sacamos adelante. Mi punto de vista desde el ámbito democrático es que nosotros tenemos que buscar que esa condición se dé de manera también consistente, de manera continua, porque es el ejercicio de nuestra vocación, parte del ejercicio de nuestra vocación. Llegamos ya a la entrevista de Semana 21.2 y me da mucho gusto poder conversar en esta ocasión desde las instalaciones del Congreso Capitalino con el diputado Ernesto Alarcón Jiménez, presidente de la Junta de Coordinación Política en este primer año de ejercicio legislativo de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Gracias, diputado, por recibirnos en esta oficina, por abrirnos las puertas a las cámaras de Congreso TV. ¿Cómo está? ¿Cómo concluye este año en el que estuvo al frente de la Jucopo? ¿Qué tal? Buenas tardes, felicitas. Con el gusto de saludarles, como siempre, las puertas de esta oficina siempre serán abiertas para ustedes. Agradezco de antemano las atenciones que siempre han tenido en el Congreso, en el canal del Congreso. Y pues bueno, ¿qué estamos cerrando? ¿Cómo estamos terminando? Para un servidor es muy gratificante el honor que tuve de haber podido presidir esta Junta de Coordinación Política durante este año legislativo que está concluyendo, y hay una evaluación desde mi punto de vista muy positiva debido a que encontramos el alcance para muchos acuerdos. Nuestros compañeros coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias tuvieron la paciencia, la voluntad política de poder platicar con un servidor y llegar a los consensos necesarios para muchos de los alcances que se tuvo. Como organización tuvimos que remar contracorriente en un principio de este año legislativo. Empiezo por el tema personal. Al arrancar problemas al arrancar la legislatura, problemas de salud me impidieron a veces estar al 100, pero en la medida de que fuimos sorteando esta condición, nos encarrilamos y pudimos alcanzar acuerdos. Pero todavía traíamos temas de pandemia en aquel entonces, sí, y alcanzamos acuerdos para ratificar, por ejemplo, las sesiones que se hacían vía Zoom con los diferentes grupos, y la verdad es que hubo muy buena respuesta y atención de todos los compañeros de las coordinaciones. Después ya empezamos nosotros a darle cauce a esta nueva legislatura con todo lo que implica el ordenamiento y reasignación y asignación y ratificación, sí, de todo el cuerpo técnico, de todo el cuerpo administrativo que viene acompañando a este recinto legislativo, a esta legislatura, y sobre todo a los diputados, y también con una gran evaluación positiva porque se alcanzaron grandes consensos. En el ámbito legislativo, iniciativas que se presentaron de diferentes grupos parlamentarios, algunas o principalmente del grupo mayoritario, donde tuvimos la oportunidad de poder dialogar, y en su mayoría hubo consensos. Desde luego en la discusión los disensos que son importantes llegaron a un acuerdo donde se hacían los ajustes necesarios y se pudo contar con la participación de a veces tener una importante mayoría y lograr que estas propuestas, estas presentaciones alcanzaran su objetivo final. Que sin duda alguna, a través de justo este trabajo que desarrollaron, los ciudadanos pudieron conocer cómo es que se estaba atendiendo la agenda en el Congreso, y que la Jucopo justamente estaba abriendo las puertas al diálogo, diputado, que eso ha sido siempre muy importante para llegar a esos consensos, para que un año, además, que ha sido complicado en materia de salud, como bien lo decía, para algunos diputados que incluso tuvieron que enfrentarse a contagios por el COVID, a la dinámica al interior del Congreso. Es decir, fue un año muy intenso
intenso que afortunadamente hoy parece que las cosas pues se van acomodando de otra manera. ¿Cuáles fueron estos alcances importantes, por ejemplo, con los periodos extraordinarios? Porque la agenda del Congreso es muy, muy amplia. Se tuvieron que ir desahogando poco a poco los temas. ¿Cómo se llegó justamente a que la agenda avanzara? Mire, precisamente a pesar de todas las complicaciones en tiempo que hubo, traíamos un rezago importante. Usted recordará, el integrar las comisiones al inicio de las legislaturas nos llevó un tiempo importante que trajo el desfase pues, de alguna manera natural para poder generar esos acuerdos. Pero cada una de las comisiones, cada uno de los diputados cuando presentaban sus iniciativas, al tener un retraso, llamémosle natural por lo que les estoy explicando, ¿sí? Hubo un rezago que aún todavía está en tema por resolverse, ¿no? Sí. Pero temas importantes se pudieron conseguir con la participación de los grupos parlamentarios en las comisiones. Ahorita tenemos nosotros en este momento, hay una disyuntiva porque hicimos un acuerdo a mediados de mayo, finales de mayo, para que todo el trabajo producido de manera legislativa a través de la presentación de iniciativas de ley o de puntos de acuerdo tuvieran vigencia para poderle sacar lo que se pudiera o fuera más urgente de atender. Sin embargo, los tiempos no dan, y luego en la parte de la comisión permanente, donde tiene también sus propias limitaciones en carácter natural y legal, pues nos complica la situación, y ahí tenemos nosotros un rezago de iniciativas y puntos de acuerdo por resolver, que ahorita ante el cierre de este periodo o de este año legislativo, estamos tratando de encontrarle una solución para que este trabajo no se vaya al bote de la basura y podamos darle continuidad o salida a lo que está pendiente por alcanzar, ¿no? Que eso, sin duda alguna, es importante. Hablamos de todo lo que se hizo a lo largo de este año con distintas iniciativas, con reformas, con puntos de acuerdo, el trabajo también incluso de la propia Comisión Permanente. Es decir, este primer año para la segunda legislatura del Congreso fue muy intenso por todas las temáticas que se tuvieron que abordar. Particularmente, ¿usted cómo ve el ejercicio democrático que se vive al interior del Congreso de la ciudad? Debe ser positivo. Y si me pregunta de manera directa, es por lo que promulgamos todos los partidos, o sea, es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Encontrar la democracia de una entidad pública y ahora principalmente del Congreso, que es el que se dedica a poder generar esas condiciones. Nosotros, con los puntos de vista variados que tiene cada una de las fracciones, inclusive atendiendo su propia ideología política, pues a veces se encuentran puntos de divergencia. Sí. Sin embargo, tratamos de encontrar lo que sea coincidente y lo sacamos adelante. Mi punto de vista desde el ámbito democrático es que nosotros tenemos que buscar que esa condición se dé de manera también consistente, de manera continua, porque es el ejercicio de nuestra vocación, parte del ejercicio de nuestra vocación. Usted lo vivió como presidente de la Jucopo, ahora vuelve a su actividad ya como propio legislador, además de todo lo que va a realizar. ¿Qué es lo que tendrían que perfeccionar? Porque todo pues tiene ahí sus detalles en los que se pueden seguir abonando, que tienen una ventana de oportunidad. Ahora que vuelve a este trabajo legislativo dejando la Jucopo, ¿cuáles son estas áreas de oportunidad para mejorar, por supuesto, el trabajo legislativo? Bueno, uno de los elementos, además de ser diputado, sigo siendo el coordinador de la fracción parlamentaria y eso me da una obligación adicional. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, y esto es para todos los diputados, ser receptivos, requisito primordial, y segundo, poder entrar en condiciones de entendimiento de todo aquello que expresa el tercero, es decir, el que está proponiendo, porque una vez entendiendo la parte que se expone, nosotros podemos, si no ser coincidentes, sí encontrarle alternativas de solución que permitan que lo que propone el tercero llegue a buen puerto. A lo mejor no con toda la condición de propuesta inicial, pero sí con lo que se pueda aportar de manera
creativa, ¿no? Hay que abrir un poco más la conversación entonces para darle cabida justo a las opiniones de cada una de las propias bancadas para construir esos acuerdos. Claro, eso es definitivo y elemental. Si esa condición no se cumple, difícilmente la otra parte va a poder ceder. Entonces, cuando se fricciona o se cierra la capacidad de diálogo, no hay avance. Lo más seguro es el fracaso en lo que se quiera realizar o hacer. Y eso no ocurre solamente aquí, ocurre en cualquier campo de acción que se tenga para resolver. Pero lo que nos ocupa, que es aquí, sí debe de tenerse esa condición de entendimiento. ¿Qué es lo que se lleva el diputado Ernesto Alarcón de esta experiencia de la Jucopo, pero también de ser el coordinador, pero de ser diputado, es decir, conjugar todos estos papeles en una sola persona? Primero, una gran satisfacción, ¿sí? El haber tenido este cargo de importancia dentro del Congreso, dentro de la propia Ciudad de México, es para uno alentador, gratificante, el poder entregar un Congreso en condiciones tranquilas, condiciones de estabilidad política. Para mí es satisfactorio, un gran aprendizaje con toda la responsabilidad que implica tener un cargo de esta naturaleza y las decisiones que se tienen que tomar, ¿no? No lo va usted a poder creer, pero son presiones de otro nivel, claro, de carácter de ciudad, de responsabilidad de ciudad, en donde si uno se equivoca, pasa uno a perjudicar la democracia, las decisiones, la actividad político-económica de esta ciudad, y donde debe estar uno muy, muy activo, muy a las vivas de lo que ocurre. Dialogar con grandes personajes que todos merecen mis respetos, pero que además son duros de entender, dan una pelea como no se imagina. Es una situación satisfactoria, pero a los cuales yo les agradezco porque pude aprender, tuve su comprensión y tuve todo su apoyo para sacar cosas para bien de esta gran ciudad. A final de cuentas, la Jucopo es un todo, porque están todas las fuerzas políticas, así se integra. Y aunque solo una persona la encabeza, pues sí, ese es el trabajo, porque son un equipo al interior del Congreso que está trabajando en favor de la ciudadanía. Claro. Sí es una persona la que lo encabeza y la que le toca decir las cosas buenas y malas de lo que se decida, pero es un grupo colegiado donde todos tienen una importancia y un peso específico sobre lo que ahí se acuerde, ¿no? No podemos soslayar el peso importante que tiene el grupo mayoritario, sí, porque hay que tener muy en cuenta cómo caminar con ellos de la mano. Su voto ponderado a veces hace la diferencia, pero entender a los partidos restantes de oposición, donde cada uno manda a sus mejores generales a combatir, es difícil, pero al mismo tiempo es satisfactorio poder platicar con ellos, porque se alcanzan, en la mayoría de mi caso se alcanzaron los mayores y mejores acuerdos que haya podido tener la Jucopo en este año. Sí hubo sus diferencias, sí, claro, sí hubo sus puntos de vista encontrados, sí, claro, pero a todos les encontramos una salida bajo un sentido de comprensión que hace que esto avance y que esto tenga un buen final, ¿no? Son los contrastes que se viven al interior del ámbito legislativo, del ámbito político propiamente, sí, y claro, que sin duda alguna son experiencias que me imagino que los dejan marcados desde el ámbito personal hasta lo legislativo, como representantes del pueblo. Sí, claro. Y en este segundo año que estamos ya por iniciar, diputado, después de esta gran experiencia para usted, ¿qué viene? Deja la Jucopo, pero como nos decía, sigue siendo el coordinador. Es un segundo año de trabajo que también viene muy intenso, que septiembre será un mes de mucha actividad. Sí, claro. Recordemos que en todas las legislaturas el segundo año es el periodo intermedio de un periodo en donde se toman muchas decisiones claves para lo que sigue, ¿no? Entonces, sí, efectivamente es un trabajo intenso. Septiembre viene la comparecencia de la
y la presentación del informe de la jefa de gobierno, la presentación de la glosa, después viene el presupuesto que se tiene que estar estudiando y atendiendo, y es una situación o un cierre de año para un servidor con mucho trabajo. Sí. Contamos en el grupo parlamentario del PRI con diputados muy jóvenes, que son muy combatientes, que traen un espíritu de interlocución y de servicio que hay que darles la batalla porque están impetuosos de poder salir avante. Y desde luego lo propio de la fracción y lo propio de un diputado, tenemos que atender territorio, pues se convierte en un periodo de mucha chamba, pero estamos listos para eso. Afortunadamente es el segundo periodo legislativo que tengo como diputado, soy diputado reelecto, y bueno, tenemos un poco de experiencia, nada más hay que saber utilizar los tiempos que se necesitan para cada una de las cosas. Creemos que tenemos la condición para echarle todo el gas para adelante. Seguir avanzando en este camino que bien lo dice, usted ya tuvo la experiencia de la primera legislatura en este cambio que se dio para la Ciudad de México y ahora con este segundo congreso pues también será muy importante. A los vecinos, a aquellas personas que usted representa de esta Ciudad de México, ¿qué les dice una vez que concluye este encargo tan importante que fue presidir la Junta de Coordinación Política? Les quiero decir a todos los vecinos, a todos los ciudadanos que tuve la oportunidad de conocer, pero principalmente a aquellos a los que les debo el estar aquí porque de alguna manera confiaron en mi propuesta como su diputado, en decirles que estamos cumpliendo, que estamos trabajando, que ustedes lo saben, que desde que salimos a conseguir la oportunidad que ustedes nos den de trabajar, nos comprometemos, pero lo hacemos. A la mayoría de ustedes los conocemos en territorio, hemos regresado a verlos, hemos atendido. Estoy seguro que también si en algún momento no lo hicimos, estamos dispuestos a recomponer la parte que hemos hecho, pero decirles que seguimos sirviendo desde el Congreso de la Ciudad y que hicimos un trabajo para la ciudad en la oportunidad que ustedes nos dieron. Muchísimas gracias. Sin duda alguna será un año interesante y veremos por supuesto ahora este papel ya dejando la Jucopo a un lado, impulsando más el trabajo desde el grupo parlamentario que representa, que es el Partido Revolucionario Institucional. Diputado Ernesto Alarcón, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y a todos los amigos del canal del Congreso que siempre fueron muy atentos, siempre estuvieron al pendiente de los trabajos de la representación que tenemos. Les estoy muy agradecidos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Ahí lo tiene, esta experiencia y las palabras, por supuesto, de quien tuvo la oportunidad de presidir la Junta de Coordinación Política en este primer año de ejercicio legislativo de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Así llegamos al final de una emisión más de Semana 21.2. Como siempre, agradecerle que nos haya acompañado. Siga pendiente de nuestra programación para seguir muy de cerca el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de México. Y no olvide que tenemos una cita el próximo fin de semana.